Ahora vamos a tocar con tres bacterias que tienen cierto parecido entre sí. Tenemos a Pasteurella multocida, tenemos a Mannheimia hemolítica y a Avibacterium paragallinaриum. De las tres, la de mayor interés veterinario es Pasteurella multocida. Así que vamos a comenzar hablando de ella. En general, estas bacterias son, o bueno, suelen estar presentes en mucosas del tracto respiratorio superior y a veces en intestino de animales, sobre todo hablando de Pasteurella. En el caso de la mucosa se suele generalmente a la parte orofaringia en diferentes especies y presenta una cápsula de polisacáridos, excepto en el caso de Pasteurella multocida tipo A, que posee una cápsula de ácido hialurónico. La tinción, bueno, tiene una particularidad y es que si nosotros hacemos una tinción de tipo, por ejemplo, de sangre, se llega a observar una parte, una tinción bipolar. ¿Qué es esto? Generalmente la bacteria se tiñe en sus dos polos y en el centro no toma un color por la tinción. Entonces es algo particular en este caso de Pasteurella. Es un aerobio facultativo y vamos a empezar con lo interesante. Pasteurella multocida presenta 5 serotipos encontrados o descubiertos, nombrados de la A a la F, siendo el A y el D los únicos encontrados en México. Sin embargo, en algunas otras eh, lugares del mundo se pueden llegar a encontrar los demás. Estos o estos serotipos van a producir una toxina muy importante que es la toxina dermonecrosante, también conocida como PMT, asociado también a factores externos para su proliferación. ¿De acuerdo? En el caso del tipo A, está asociado a rumiantes más comúnmente, a cerdos, obviamente, a conejos y a aves, pero puede llegar a afectar hacia todos los animales, ¿de acuerdo? En el caso de los bovinos específicamente, hablamos de el complejo fiebre de embarque. Este complejo se llega a relacionar a situaciones estresantes, a lo mejor de manejo, a lo mejor de otras situaciones que nos generen causas o problemas de inmunosupresión. ¿De acuerdo? Esto genera que el animal, eh, bueno, la situación más común en la que los animales se estresan y sufren todas estas situaciones es al momento de que se hace su traslado, ya sea para, por ejemplo, un rastro o para un traslado de granja, entre otros lugares que nos afecten el estado inmunológico del animal, que en casos muy extremos nos llega a em, afectar tanto al animal que puede llegar a fallecer. En el caso de los becerros, se asocia muy comúnmente a una neumonía, pero en el caso de la neumonía hablamos más específicamente de manemia, ¿de acuerdo? Y en el caso de los conejos también se llega a asociar a una neumonía, pero generalmente es un tipo como de resfriado, ¿de acuerdo? Asociado muy comúnmente a los cambios climáticos y a la poca ventilación, siendo que estos animales son muy susceptibles a este tipo de condiciones. En el caso de las aves, hablamos que Pasteurella multocida es el agente etiológico de la cólera aviar, ¿de acuerdo? Donde nosotros observamos signos digestivos y respiratorios, sobre todo animales, a nivel de animales que están en el piso, asociado también a una poca ventilación y a una poca higiene, ¿de acuerdo?
Entonces vemos que hay una gran cantidad de animales que suelen ser afectados. Y ya hablamos en el video pasado que había una asociación de bordetela con pasterela. Bueno, la asociación hace referencia justamente a Pasteurella multocida tipo D, que en el cerdos causa la rinitis atrófica progresiva, debido a esta suma de la toxina dermonecrosante de bordetela con la toxina dermonecrosante de Pasteurella. Por lo tanto, nos da un daño irreversible. También en cerdos adultos llegamos a encontrar que la bacteria se puede llegar a alojar en los pulmones causando una neumonía. Pero bueno, no es lo más común. ¿De acuerdo? En el caso del aislamiento y el cultivo de Pasteurella multocida, vamos a hacer énfasis en que la muestra pueden llegar a ser pus, exudados o hisopados o inclusive el pulmón, incubados en agar sangre o McConkey con clindamicina. Y para la identificación se pueden hacer de dos tipos de pruebas, que es la prueba de hialuronidasa para el tipo A, para exhibir la cápsula polisacárida, y el tipo D, perdón, la prueba de acriflavina para exhibir Pasteurella multocida tipo D, para observar la cápsula de ácido hialurónico. En el caso de la inmunidad, es muy importante tener en cuenta que en el caso de Pasteurella o las bacterias que se llegan a asociar con esta fiebre de embarque, hay vacunas que son atenuadas que se pueden llegar a dar inyectables o en agua, que nos ayuda a prevenir la fiebre de embarque y la cólera aviar. En el caso de anemia hemolítica específicamente, vamos a hablar que es una bacteria microaerofílica, por lo tanto es muy complicado su aislamiento. Está presente únicamente en el caso de los rumiantes y y está asociado también a la fiebre de embarque en pequeños rumiantes, pero sobre todo a nivel de los ovinos y las cabras se asocia a una neumonía en el ganado. También asociado inclusive a Vannhemia trehalosi o Pasteurella multocida, pero el más comúnmente involucrado es anemia hemolítica. Asociado también a factores externos que favorezcan la proliferación y la aparición de esta bacteria. Sin embargo, los signos clínicos que nos da pues no son patognomónicos, no son relevantes, por lo tanto podemos llegar a ser diferenciales con una gran cantidad de enfermedades. Y bueno, podemos llegar a ver hemólisis por una toxina que genera esta bacteria, que va a provocar una pequeño sangrado a nivel del pulmón. La muestra obviamente va a ser hisopados nasales, pulmones o inclusive la leche. Y el medio puede llegar a ser en agar sangre o en agar soya tripticaseína. Y para observar estas colonias, vemos que son beta hemolíticas. Son colonias similares a Pasteurella multocida tipo D. Y obviamente la parte importante va a ser la vacunación. En el caso de Avibacterium paragallinarum, vamos a hacer énfasis solamente en la aparición de que Avibacterium va a ser el agente etiológico principal de coriza infecciosa en las aves, sobre todo en las gallinas, a nivel del tracto respiratorio superior, ¿de acuerdo? Donde vemos, o bueno, que esta bacteria puede llegar a afectar a pájaros de todas las edades, y los signos pueden llegar a incluir estornudos, secciones nasales, edema facial o inclusive conjuntivitis, ¿de acuerdo? Tiene una baja mortalidad, pero nos genera pérdidas productivas muy importantes, por lo tanto tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones y evitar lo más posible la asociación con otras bacterias como por ejemplo micoplasmas o parásitos como los pueden ser los helmintos, ¿de acuerdo?
Para esta cosa o para esta parte de la coriza infecciosa, pues según yo no hay alguna vacuna que nos llegue a prevenir, pero bueno, podemos mejorar las condiciones ambientales para evitar que la bacteria prolifere y se aparezca esta coriza infecciosa.